Trataron de que se cumpliera la máxima del Libertador en ese discurso de Angostura. Por la ignorancia se nos ha dominado más que por la fuerza. Un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. María Corina Machado calificó de gran error decisión de dejar sin efectos primarias de la oposición en Venezuela. Así como lo escuchan, señores, continúa el rifirrafe entre la oposición, María Corina Machado, y el dictador venezolano Nicolás Maduro. ¿Será que le está llegando la hora a Maduro? Señores, déjenme sus comentarios y díganme qué piensan ustedes de lo que puede llegar a ocurrir en estos últimos tiempos con la dictadura en Venezuela. La oposición venezolana también anunció, luego de conocer la decisión del alto tribunal, que a pesar de ello seguirá respaldando la candidatura de Machado. La ganadora de las primarias en Venezuela, María Corina Machado, se pronunció esta semana para el Centro de Pensamientos de Diálogo Interamericano sobre la decisión del Tribunal Supremo de suspender todos los efectos del proceso. Calificó la postura del gobierno como un gran error para la democracia y que es un fruto de la desesperación porque no esperaban tales resultados. El alto tribunal comunicó en días recientes frenar todos los efectos de las primarias, a la vez que le pidió a la Fiscalía abrir una investigación contra la Comisión Nacional de Primarias, CNP, entidad a la que acusa de usurpación de funciones y de identidad, legitimación de capitales y asociación para delinquir. La oposición venezolana reiteró este miércoles su apoyo a María Corina Machado una vez más como su candidata a la presidencia, pese a su inhabilitación política y a que la justicia invalidó las elecciones primarias en las que arrasó. Nada ni nadie puede desconocer los resultados y sus efectos políticos, había dicho Diayo Piglieri, integrante de la coalición Plataforma Unitaria Democrática PUD, en una rueda de prensa. Menos aún desconocer que los factores democráticos de todos los que participamos en la primaria tenemos electa una candidatura unitaria que tiene un mandato claro del pueblo venezolano, que hoy las fuerzas democráticas las lidera María Corina Machado y que con ella como candidata vamos a ganar la elección presidencial del 2024. Las internas para elegir al rival del presidente Nicolás Maduro en las elecciones del 2024 se celebraron de manera autogestionada el 22 de octubre con una participación. Ganó. Machado está inhabilitada para postularse y ejercer cargos públicos, aunque ella no lo desconoce. No obstante, la Corte Suprema reafirmó en su sentencia la sanción al referirse a ella como ciudadana inhabilitada de manera firme por 15 años por supuesta corrupción y promover las sanciones. La inhabilitación quedó resuelta para nosotros el 22 de octubre cuando el pueblo se expresó, dijo Piglieri, en línea con el discurso evasivo de Machado sobre el tema. Las internas se realizaron 5 días después de que el gobierno y la oposición acordaron en una mesa de diálogo celebrar las elecciones presidenciales en el segundo semestre del 2024 con la observación de la Unión Europea y otros actores internacionales. Washington, en respuesta, alivió por 6 meses el embargo petrolero impuesto al país en el 2019, condicionando el cumplimiento del acuerdo, y el gobierno liberó a 5 presos políticos, incluidos el exdiputado Juan Requesén y Ronald Carreño, periodista y cercano colaborador de Juan Guaidó. Unas 50 personas se congregaron también el miércoles en una plaza de Caracas para exigir la liberación de otros detenidos. La idea es que pueda seguir ocurriendo, que nunca más haya violaciones de derechos humanos en Venezuela, que todos los que hoy en día están presos puedan estar libres, dijo el periodista Tomás Guanipa, integrante de la mesa de negociación presente en la protesta. En un círculo, los manifestantes gritaban justicia y libertad mientras agitaban pancartas con nombres de detenidos y los que llevan días tras las rejas. La libertad no tiene condiciones, basta de torturas, se leía en otras pancartas. Son 22 años esperando una Navidad sin presos políticos, son 22 años rogándole a Dios y a todos los santos de que la mesa de la unidad se apriete los pantalones y haga valer los acuerdos. Así como lo escuchan, la ONG Foro Penal reporta 270 presos políticos, incluidos 8 estadounidenses. La organización Justicia, Encuentro y Perdón reporta 310 casos y 14 perecidos en custodia desde el 2014. Estos son números referenciales y hay discapacidad entre otras organizaciones de derechos humanos, pero vale tener en cuenta que en cuanto a esos registros hay total opacidad, entre otras cosas. ¿Por qué no pudiera haber una cifra oficial sobre las autoridades venezolanas quienes niegan la existencia de presos políticos? Señaló Marta Tineo, directora de Justicia, Encuentro y Perdón, señores. Así como lo están escuchando, estas son las noticias del momento, noticias de última hora. Continuamos con más información. Que el pueblo sienta pena de ser venezolano y quiera ser pitiyanqui o quiera ser gringo. Lo han intentado y lo intentarán muchas veces.
que informe señala nexos del gobierno venezolano con el narcotráfico, con epicentro en el Catatumbo. Se trata de una investigación que dejaría en evidencia la relación entre el gobierno de Nicolás Maduro y el cartel de los soles. Así como lo están escuchando, una investigación periodística realizada por un medio de comunicación, el Miami Herald, el portal venezolano Armando Info y el OCGRP, evidenció una investigación realizada por algunos medios de comunicación, evidenciaron que el gobierno de Venezuela se había financiado del narcotráfico en medio de la crisis económica que vive esa nación. Según estas revelaciones, en la red de tráfico de cocaína estarían implicados miembros del gobierno encabezado por el presidente Nicolás Maduro y de las Fuerzas Armadas. Esta investigación, llamada Narcofiles, el nuevo orden criminal, surgió de una filtración de documentos de autoridades colombianas a más de 30 medios de comunicación a nivel mundial, de entrevista con exfuncionarios del chavismo, agentes de la DEA, Administración del Control de Drogas en español, y exmiembros de la operación criminal. En ese sentido, los documentos revisados por los periodistas mostrarían que sectores militares de Venezuela estarían asociados con las guerrillas colombianas para realizar operaciones de narcotráfico. Según reseña el Miami Herald, Venezuela es actualmente un importante puente en las exportaciones mundiales del narcotráfico y señala que desde ese país salen entre 250 y 350 toneladas métricas al año, con un valor en la calle de entre 6.250 millones de dólares y un 8.750 millones. Además, el informe expresa que estos hechos complican las relaciones diplomáticas con Venezuela ante la duda sobre si el entablar el diálogo con el régimen uno lo está haciendo con revolucionarios que en ocasiones incursionan en el narcotráfico o con capos de la droga que se han apoderado de todo un país. Los documentos de la Fiscalía General de la Nación señalan al cartel de los soles como de ser una amenaza activa, al igual que los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco, Nueva Generación y la banda venezolana conocida como el Tren de Aragua. Asimismo, que los soles tenían presencia en los departamentos del Bichada, Guainía y Arauca, que son fronteras con Venezuela. Por otro lado, documentos secretos del ejército indican que la plataforma ilegal es utilizada para el contrabando, el tráfico de armas y la producción de estupefacientes para distribuirlos desde Venezuela a otras regiones del mundo. Así las cosas, la investigación reseña que la región del Catatumbo, norte de Santander, Colombia, es el epicentro de esa red ilegal del narcotráfico, una zona en la que, según la DEA, han aumentado los cultivos de hoja de coca. Cada hectárea de hojas de coca cosechada tiene un rendimiento promedio de 7.9 kilogramos de cocaína en polvo, según cifras proporcionadas por un informe sobre Colombia que acaba de publicar la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Habría relatado la investigación. Algunas de las cabezas del gobierno venezolano que estarían involucrados con el cartel de los soles, llamado así por la insignia que llevan los generales de ese país, son el ministro de Defensa Vladimir Padrino López, el diputado Diosdado Cabello, el ex vicepresidente Tarek El Aissami, el ministro de Interior Ernesto Reverol y el ex jefe de inteligencia militar Hugo El Pollo Carvajal y el general Cliver Alcalá. No hay duda de que están directamente involucrados, habría aseverado el ex agente de la DEA sobre estos personajes. Finalmente, el extenso reportaje deja abierto el debate sobre la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro y sobre las acciones que deben tomarse para enfrentar el flagelo del narcotráfico internacional. Mis amigos, estas son las noticias del momento, noticias de última hora. Continuamos con más información. Ya la DEA y la CIA han afirmado que se encuentran en la ciudad de Caracas. Se encuentran preparados, señores, así como lo escuchan, se encuentran preparados para capturar al dictador, ya que la crisis en Venezuela continúa y ahora ha aumentado el precio de los productos. Esto causa temor entre los ciudadanos y por eso se estaría necesitando ahora la autorización final para que la comunidad internacional de luz verde y toda la maquinaria que se encuentra en Colombia y en el Caribe active ahora sus mecanismos para imponer así definitivamente un golpe contundente contra todo este régimen en Venezuela. Así como lo escuchan, también por otra parte tenemos información, señores, de que los países regionales, quienes han catalogado a Nicolás Maduro como una amenaza internacional, señores, ya que tiene vínculos con poderosas organizaciones delictivas y se está asociando cada vez más con redes del narcotráfico y el narcoterrorismo. Mis amigos, estas son las noticias del momento, noticias internacionales. Continuamos con más información.